¿Quieres conocer un tratamiento para la ciática producida por un síndrome del piramidal? Pues quédate a ver este vídeo, amigo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y como ya sabéis, yo me esmero siempre en traeros los mejores tratamientos, las mejores maneras de curaros, en este caso, una ciática originada por un síndrome del piramidal. ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues una persona que pasa mucho tiempo sentada, 9-10 horas sentada en el trabajo, luego se sienta a desayunar, se sienta a cenar, pasa media vida sentado, pero también le gusta hacer jogging, salir a caminar, salir a andar, 2-3 horas cuando puede. Eso es una combinación bastante peligrosa, porque pasamos de no tener un buen tono porque no hacemos ejercicio a meternos unas palizas de jogging bastante fuertes y luego estar todo el día sentado. Eso nos ha producido el siguiente problema. Ha cogido el glúteo y lo ha irritado, ha cogido el piramidal y lo ha cortado, irritando el nervio que pasa, el nervio ciático, y nos está dando un dolor posterior en la nalga que nos llega hasta detrás de la pierna. Y hoy es el tratamiento que vamos a realizar, pero para ello necesitamos la mejor tecnología. Hemos hablado con nuestros amigos de Bosman y les hemos dicho, oye, ¿por qué no nos mandas un aparato de diatermia? Ya que muchas veces estos tratamientos solo con las manos no es lo más idóneo, no es lo mejor, y aquí os queremos dar los tratamientos más premium. Una diatermia bonita, fiable, potente, de las mejores del mercado, con la que vamos a conseguir una hipertermia profunda. Vamos a ello. Como ya sabéis, me gusta mucho dibujar el problema, así que vamos a darnos la vuelta despacito, por favor. Nos ponemos de lado, totalmente de lado. Muy bien. Y ahora vamos a abrir un poquito la piernita, por aquí. Y vamos a ver el problema, chicos. Venga, vamos en materia. Mirad, voy a dibujar las estructuras en negro, que del otro día me preguntaba un paciente, oye, ¿qué son los colores? Pues en negro lo que me gusta dibujar es el hueso, la lámina sacra, que viene por aquí. Y luego también tenemos aquí el trocánter, ¿de acuerdo? Lámina sacra, trocánter, sacroiliaca. Bien, pues el glúteo, ¿de acuerdo? Nos baja por aquí. El glúteo mayor, el medio, menor, nos baja por aquí. Pero el músculo que nos está dando el problema es el piramidal. El piramidal va del trocánter al sacro, ¿vale? En esta disposición. Esa es la inserción, y por la cara interna del músculo, que sería por aquí, que no lo vemos, por aquí. ¿Qué pasa con este músculo cuando se enfada junto con el glúteo? Pues que hay una rama del piramidal que baja justamente por aquí. Mirad, viene por aquí, viene por aquí, y justamente, y aquí se bifurca. Entonces el dolor de nuestro paciente de hoy inicia en este punto. Aquí es donde se está produciendo el problema, en este círculo que pongo aquí, y empieza a dar dolor por toda esta rama que estamos dibujando aquí, ¿de acuerdo? Dolor irradiado hasta la parte posterior de la pierna. Entonces, lo que queremos hacer es soltar toda esta estructura con el glúteo, con el piramidal, y luego seguramente trabajemos uno de los dos puntos gatillos que tiene el piramidal para soltarlo y que deje de irritar al nervio. Vamos a hacer un tratamiento muscular y un tratamiento también al nervio para que mediante el calor que vamos a hacer con la diatermia pues empiece a nutrirse, empiece a favorecer de ese desinflame y empiece a nutrirse toda la zona, y en resumidas cuentas que nos quite ese horrible dolor de ciática. Vamos a limpiar esto. ¿Y sabéis en qué consiste la hipertermia profunda? Pues yo os lo explico. Hoy os presentamos la radiofrecuencia Bosman, desarrollada por un equipo de ingenieros españoles que han dado la vuelta de tuerca a la tecnología de la hipertermia profunda. Han conseguido crear el equipo de radiofrecuencia monopolar de alto rendimiento más avanzado, potente y eficaz del mercado. ¿Qué es la diatermia? Venga chicos, rapidito, definición. La diatermia consiste en un tratamiento no invasivo donde se consigue elevar la temperatura de los órganos o tejidos del cuerpo a través de corrientes eléctricas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel que provoca el calentamiento controlado. Sus efectos biológicos se resumen en efecto regenerador, antiinflamatorio, vasodilatador, descontracturante y en consecuencia alivia el dolor. En el equipo Bosman veremos rápidamente en pantalla el marcador de intensidad, marcador de tiempo de tratamiento, nivel de porcentaje máximo de intensidad permitida, y en el último indicador, según vamos tocando, veremos resistencia del tejido
la intensidad que pasa en ese momento a través del tejido y la potencia en vatios. Los puntos fuertes a destacar de Bosman son: gracias a su tecnología consigue darnos una de las potencias más efectivas versus a otras diatermias del mercado. Puedes regular la intensidad sin tocar el aparato. Sí, como lo veis, sin tocarlo. Se acabó eso de ensuciar la máquina. Combina la radiofrecuencia con tratamiento manual. Gracias a unos manguitos especiales podremos dar terapias de masaje mientras hacemos la radiofrecuencia. Posee una tecnología innovadora que regula automáticamente la intensidad para que siempre sea la misma. Así conseguimos que la temperatura en todos los tejidos tratados sea uniforme. Su software también determina qué tipo de cabezal está trabajando con solo insertarlo. Creerme, es muy rápido y ahorra mucho tiempo. Es un equipo totalmente transportable, tan solo 2,5 kilos. Además trae un maletín ligero y robusto. Sin miedo a equivocarme, uno de los equipos de diatermia más bonitos del mercado, con un diseño moderno, funcional. Sí, señores, ya que estás trabajando, por lo menos tener un equipo bonito, gracias a la pantalla táctil con cristal reforzado. Incluso puedes cambiar el color de la pantalla gracias a la modulación de la luz LED. Bien chicos, ya os he explicado, pedazo de maquinón. Empezamos con las 3 fases que vamos a hacer del tratamiento que os propongo, tratamientos que hago a diario en la clínica. Aquí tenemos la máquina. ¿Qué vamos a hacer en la primera fase? En la primera fase vamos a trabajar muscularmente. Para trabajar muscularmente vamos a trabajar con la fase capacitiva, ¿de acuerdo? Entonces, con este cabezal que lo autodetecta, ahorramos tiempo con eso, una maravilla, vamos a darle al manípulo y lo que vamos a hacer es modular la intensidad lo más alto que nos dé la máquina, ¿de acuerdo? La corriente, amperios 2. Y vamos a hacer una pequeña modulación de nivel poniéndolo al 75%. El software de la máquina ya va a hacer que la energía pase todo el tiempo a la misma velocidad. Vamos a ponerle un 75% de esa energía que ya hemos preprogramado. Vamos a poner la plaquita en la tripa. Colocamos la plaquita. Vamos a levantar un poquito, abajo. Perfecto. Y vamos a trabajar con capacitivo, lo que digo, se trabaja por densidades. Con esta fase vamos a trabajar el músculo. Vamos a programar el tiempo, vamos a ponerle 10 minutos, con lo que hemos pensado que vamos a relajar tanto el glúteo como el piramidal. Y ya tenemos nuestra máquina programada, vamos a ello. Venga, vamos chicos, primera fase. En esta primera fase hay 2 subfases, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos guantes. Guantes para protegerse las manos, chicos. Como digo, 2 subfases. Vamos a coger el cabezal, un poquito de crema, y vamos a empezar a trabajar todo lo que es la musculatura glútea que tiene esta disposición, glúteo medio menor y glúteo mayor, que pueden hacer que todo esto se complique, como digo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir trabajando. La percepción del paciente con estas energías debería de ser de 1 al 10 el calor, un 7, ¿de acuerdo? Si empezamos con esta energía y sobrepasamos ese 7, pues no nos interesa, deberíamos de bajar. Si no, de ese 75 modulado, podríamos subirlo un poquito más para conseguir ese calor muscular que vamos a conseguir, ya que capacitivo va a muscular, resistivo va a tendón, a hueso, a ligamento, va por densidades, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir relajar toda la musculatura glútea durante 4 minutos. Piramidal, otros 4 minutos. Salimos de lo que es el sacro, nos vamos a lo que es la caderita y dispondríamos longitudinalmente, ya le estamos dando presión con el cabezal, le estamos metiendo una energía para que se caliente, para que pierda esa viscosidad, para que sea más flexible. El calor es antiinflamatorio. Estamos consiguiendo un doble efecto, un bombeo mecánico y además metiéndole calor. Por eso digo que muchas veces cuando nos tratamos una pseudociática, una ciática, no nos vale solo trabajar con las manos, que es muy importante, ¿de acuerdo? Pero nos tenemos que apoyar en este tipo de tecnología, hipertermia profunda, muy potente, muy buena, ¿de acuerdo? Venga. Cuando hemos dicho que era la fase 10 minutitos, ya se empieza a poner rojita la zona, ¿de acuerdo? Que hemos trabajado. No voy a hacer todo el trabajo, estamos aquí 2 horas haciendo el vídeo. Vamos a hacer 4 glúteo, 4 piramidal. Ahora vamos con algo muy interesante. Triple fase. Escuchad, cogemos la piernita, hidratamos, ya le estamos dando calor con la máquina, bombeo con el cabezal y además movilidad al piramidal. Ya está
con menos densidad. Ya lo hemos calentado, lo podemos mover un poquito para que deje de irritar tanto, se oxigene y vaya pues cada vez a mejor, ¿de acuerdo? Porque estas cosas, pues no es como una contractura. Muchas veces una contractura le damos caña y enseguida se nos quita. Esto tenemos que verlo durante 10-15 días, 2 sesiones a la semana, tranquilamente, para ir trabajándolo. Como veis, nos quedaríamos 2 minutitos. Y esas son las subfases. Las primeras sería calentar y dar masaje a todo lo que es el glúteo y el piramidal. Y la segunda subfase sería movilidad de piramidal, consiguiendo un efecto de masaje longitudinal con el cabezal y encima metiéndole energía para que se caliente. Con esto terminaríamos nuestra primera fase. Segunda fase, chicos, fase resistiva. ¿Qué me gusta mucho de este equipo? Que haces así y ya el software determina que hemos cambiado. Antiguamente tenías que ir con el programa para atrás. Cosas tontas, pero que a lo largo del día van genial cuando lo haces 20.000 veces. Vamos a ver la intensidad que vamos a programar, ¿de acuerdo? El nervio, que lo que queremos trabajar ahora mismo es el nervio, no le va muy bien recibir mucho calor porque se enfada, ¿de acuerdo? Por eso vamos a modular, fijaros, esto también es una pasada, sin tocar la máquina, sin tocarla, estamos modulando la energía. Lo vamos a poner a 1,5, 1,6. Ok, y luego el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 15-20 minutos. Aquí es cuando sí que hablamos con el nervio, pero hay que dar una temperatura muy suave. Entonces, vamos a darle, bueno, podemos hacerlo sin tocar, así. Esto ya, como digo, se acabó pringar la máquina de crema, como digo yo. 15 minutitos, 16, así está bien. Y empezaríamos el tratamiento. Lo que vamos a hacer es que en el nivel, que es la modulación de la energía que vamos a poner, le vamos a dar simplemente un 50% y nos iremos yendo poquito a poco, ¿de acuerdo? Si el calor sobrepasa un 5, no me vale. Quiero que sea un calor suave, entre un 4 y un 5 sobre 10. Así que vamos a empezar el tratamiento resistivo, pero para ello tenemos que aplicar primero la placa. Como el dolor nos viene de la nalga y nos baja por la pierna, subimos un poquito, levantamos el culete, lo vamos a poner donde nace el problema, donde está el piramidal. Me voy a dar la vuelta para seguir el tratamiento. Pues vamos a ello, chicos. Fase resistiva. Vamos a ver, mirad. Vamos a coger el cabezal. Vamos a flexionar la rodillita. Como hemos dicho, hemos puesto el cabezal en la salida del problema. Y ahora nos irradia hasta detrás de la corva, detrás de la pierna. Vamos a hacer un punto fijo aquí, ¿de acuerdo? Y gracias al software, a la regulación que tiene, va a calentar toda esta zona de donde está el manípulo a donde está la placa, 39-40 grados, todo uniforme, sin hacer saltos de potencia. Entonces vamos a hacer 15 minutos. A mí me gusta siempre masajear un poco, dejar el cabezal quieto, pero masajear. Recordad, el calor no debe superar del 1 al 10 un 5. No queremos que genere mucho calor. Haremos 2-3 minutos aquí. Voy a coger un poquito de crema para que se mueva bien. 2-3 minutos a mitad de la pierna, ¿de acuerdo? Y 2-3 minutos ya pegándonos al borde, al borde, al borde, al borde, al borde de la placa, para venir de más distal a más proximal y calentar el nervio. Muchas veces también en la clínica, cuando tienen pues un dolor irradiado que nos viene no de un síndrome piramidal, sino de una ciática, les mando a hacer un poco de neurodinamia. Estiro la piernecita, coloco hasta donde llega la irradiación, sería gemelo, y le digo, piececito hacia acá, mira hacia arriba, mírate el ombligo, mira hacia abajo. Y voy trabajando la neurodinamia. Esto es un plus que os meto cuando ya no es un síndrome piramidal y viaja más allá de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, esta fase, como os digo, sería trabajar el recorrido del nervio, 5 de intensidad de calor, no queremos pasar normal, 4 o 5, una intensidad de calor suave con la energía que os he comentado. Y nos daría pie a la tercera y última fase. Chicos, última fase. Una fase que solo se puede hacer con este tipo de máquina y pocas en el mercado, ¿de acuerdo? El cabezal muchas veces no nos da la sensación en la mano lo que tenemos debajo, ¿no? Vamos tocando con el cabezal, nos transmite algo de energía, sabemos dónde estamos. Pero ¿no sería ideal que nuestras propias manos fueran las herramientas terapéuticas, además del masaje, generasen la energía? Pues mediante lo que es la placa y mediante este tipo de manguitos lo podemos conseguir. Básicamente tan sencillo como colocarnos un manguito en una mano, un manguito en la otra y conectar donde teníamos el cabezal, el manípulo directamente, y así la energía pasará de nuestras manos al paciente a la placa receptora.
Entonces, vamos a poner otra vez esta plaquita bien hidratadita. A mí me gusta que esté bien hidratadita. Vamos a darle aquí el pause. Vale. Vamos a levantar tripita. Abajo. Perfecto. Y vamos a programar nuestra máquina, ¿vale? Como hemos dicho, la última fase nos va a ayudar a dar una terapia manual a la vez que damos una terapia resistiva. Una auténtica maravilla. Vamos a ello. Aquí elegiremos entre el manípulo y las manos, lo que son los manguitos. Lo que vamos a hacer aquí es que la energía directamente se capa a 1 de intensidad. Y lo que vamos a hacer en el nivel, lo vamos a poner a 50% el nivel. Que tendremos que conseguir un calor, como digo, entre 4 o 5, muy poquito, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que tenemos que hacer es no tener demasiado calor en las manos ni darle demasiado calor al paciente, porque estamos hablando con las estructuras más densas del cuerpo. Programamos, en este caso, 10 minutos. Ya llevamos casi media hora de tratamiento con estos 10 minutos, algo que va estupendamente bien. Vamos a hacer esa terapia manual, una auténtica pasada, chicos. Poder soltar el manípulo y que sean las manos las que traduzcan la energía. Esto es una pasada. Y es tan sencillo como ahora ya notar lo que es el músculo, ¿de acuerdo? Técnicas de dedos reforzados para glúteo. A ver, debería de estar al otro lado, ¿de acuerdo? Pero en un principio no puedo porque si no, no veríais nada. Soltaríamos todo el glúteo, el piramidal también, una técnica longitudinal, ¿de acuerdo? Con dedos reforzados nos viene muy bien, se presta muy bien. También podríamos trabajar toda la zona del isquiotibial. Daros cuenta que al final, si no tiene mucha carga el músculo, podemos ir trabajando por el tramo muscular y va pasando la energía por un lado, por mi mano derecha y por mi mano izquierda. Técnica reforzada de dedos en todo el isquiotibial hasta la salida del piramidal, de lo que es el nervio ciático, por debajo de lo que es el glúteo y por debajo de lo que es el piramidal. Haciendo 2-3 minutos, amasamiento generalizado, si no conseguís, si no hay ningún tipo de estructura después de lo que hemos hecho que presente resistencia. Podemos hacer técnica de nudillos, ¿de acuerdo? Por ese piramidal, técnica súper potente, un puñito reforzado, un puño también en círculos generando mucha movilidad en todo lo que es el glúteo y una técnica con la que vamos a acabar. Recordad que queremos buscar un calor muy tenue. Ahora mismo está pasando la energía a través de mis manos y estamos hablando con el nervio, con el tramo nervioso, pero a la vez nos deja poder trabajar y hablar con la musculatura, que antes no teníamos la sensación porque estamos trabajando todo el rato con el cabezal. Un punto gatillo que puedes trabajar ya no solo la presión, sino toda la energía de la máquina pasando por tu dedo para meter en ese punto un poquito de calor extra que va a bajar la densidad y que le va a venir estupendamente bien. Para hacer ese punto gatillo, tan sencillo como irnos a la lámina sacra de lo que es el ciático, desarrollar ahí un punto de dolor que nos va a irradiar y vamos a hacer un pequeño acortamiento aquí y quedarnos 2-3 minutitos, un minuto, bueno, una técnica de Jones son 90 segundos. 2 minutos te puedes quedar aquí hasta que haya un silencio neurológico, deje de doler y consigamos una técnica que no puedes conseguir si no tienes este pedazo de equipo, que estás haciendo una técnica resistiva, que estás metiendo calor y además estás generando pues una inhibición del músculo piramidal. Y estas serían las 3 fases con las que terminaríamos nuestro tratamiento de ese pseudociática ciática del síndrome del piramidal. Por supuesto, recomendaciones generales, señores. Antes de hacer cualquier tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. No nos vale decir, yo creo que tengo ciática, yo creo que tengo pseudociática, yo creo que tengo una tendinitis. No, iros al médico, iros a vuestro fisioterapeuta de confianza y diagnosticar. Otra cosa que me pasa mucho con este tipo de casos, pseudociáticas y ciáticas. Veis las orejas al lobo y hasta que no os ha mordido no venís a vernos. Por favor, si te está molestando 2-3 días, ¿qué te hace pensar que se va a solucionar solo? Luego nos venís con 1 mes, 2 meses de dolor y claro, luego es todo mucho más complicado. Por favor, en cuanto tengáis dolor, acudir a un profesional.
También está la intensidad de la energía en estas máquinas. No siempre la máxima energía es lo mejor. A veces más no es mejor. A veces menos o algo regulado es infinitamente mejor que mucha potencia. A un nervio hay que hablarle con mucho respeto, con mucho cariño. Si le damos muchísimo calor, podemos inflamar mucho esa estructura. Por contra, no penséis que solo un tratamiento de estos va a solucionar vuestro problema. Necesitaréis ejercicios terapéuticos, estirar la zona, movilizarla y tonificarla. Y como os he dicho que hay que hacer ejercicio terapéutico, podéis ver cómo desbloquear vuestro nervio ciático en 3 sencillos pasos, un vídeo que hizo un compañero que os va a venir estupendamente bien. Si os ha gustado esta pedazo de máquina de Bosman, dejo un enlace en la descripción del vídeo para que podáis hablar con ellos y pedir más información. Si tenéis dudas, chicos, dejadnos un comentario. Recordar, si no sois miembros ni suscriptores visibles, va a tardar la respuesta, o a lo mejor no la hay, porque es que recibimos cientos y cientos de mensajes al día y no nos da la vida para responderlo. Así que te animo a que te hagas miembro, porque también vas a apoyar directamente al canal y vas a tener unas características especiales solo para ti, contenido exclusivo solo para ti. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, darle al like, que va mejor que un tratamiento para la ciática, darle a la campanita y nos vemos hasta la curación y más allá. Hasta luego, adiós, adiós.